cómo seguir después de esto, pero bueno, vamos a seguir. Tenemos la vara alta. Vamos a invitar al escenario a unas compañeras también que vienen trabajando, investigando muchísimo sobre el tema y queremos que no se agote acá el tema de la enseñanza, de la escritura y también de la lectura. Y también me quedo pensando como docente de educación media que todos podemos hacer algo. Ayer lo hablábamos con Mariana, esta cosa del llamado a la acción. Esto no termina en primaria, no es un tema de los primeros años de la escuela, sino que es un tema que nos compete a todos como ciudadanos del país y más que nada como educadores. Bien, bueno, vamos a nuestro siguiente panel. Vamos a invitar al escenario a Valentina Ronchi. Valentina, vamos pasando al escenario. La presento. Valentina es maestra, doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y también parte del equipo de lengua en Ceibal. Valentina también es investigadora ANI. Vamos a invitar también a Camila Zugarramurdi. Sí. Y no pude decirlo bien, Camila. Camila es doctora en neurociencias, profesora adjunta de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Vamos a invitar también a Eleonora Chugar. Eleonora es magíster en creación literaria y maestranda en ciencias cognitivas e integrante del equipo de lengua de Ceibal. ¿Qué? Y finalmente a Leticia Albizu. Leticia es maestra y doctoranda en educación e investigadora ANI. Así que bueno, les pido un fuerte aplauso. También vamos a escucharlas. ¿Sí? Estamos con el murmullo, quedamos todos enganchados con el tema. Vamos a poner el tiempo ahí. Y les vamos a pedir a los compañeros que están manejando el tiempo ahí que nos ayuden con el contador, así nos organizamos. ¿Sí? Bueno, buen panel, muchas gracias también por participar. Dale, y buena muchas discusión gracias. también. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor estar acá en esta mesa de personas tan preocupadas y ocupadas por esta temática y estudiosas de esta temática, así que le agradecemos mucho a Camila, a Eleonora y a Leticia que estén acá hoy para hablar de este tema, que bueno, también le agradecemos mucho a Teca por su presentación previa, que fue muy inspiradora en todo sentido. Les damos las gracias por estar acá para hablar de este tema que es tan importante, fundamental para la construcción de ciudadanos, de personas, como decía también ayer el doctor Ariel Gol, como es el aprendizaje de la lengua, ¿no? Hoy nos vamos a centrar particularmente en el aprendizaje y la enseñanza de la lectura, que sabemos que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, las dos cosas, ¿no? Nuestra experiencia desde Ceibal, trabajando mucho mano a mano con maestras y con docentes de secundaria, damos fe de que es un tema que preocupa a los docentes y que también los ocupa, porque hay muchas cosas que están haciendo y formándose y aprendiendo para mejorar los resultados de sus estudiantes, ¿no? Sabemos que los resultados en esta área en Uruguay son un llamado de atención, algo a tener en cuenta. Ayer Mariana comentaba datos los últimos datos que tenemos de Aristas, que son 2023. Sabemos que hay alrededor de un 40% de los estudiantes de tercero y de sexto año que están en los niveles más bajos. Sabemos además que Aristas viene mostrando de forma repetida la inequidad en el rendimiento en lectura según el contexto socioeconómico. También tenemos datos de la prueba LEO, la prueba de ANEP, que es de los últimos años, en los cuales se evalúa en segundo año, que era como un año importante según lo que estaba contando Teca recién, y ahí vemos que, por ejemplo, en construcción del significado hay un 43% de alumnos evaluados a mitad de segundo año que pueden comprender un texto cuando se los lee el docente o a través de elementos iconográficos, pero no a través todavía de la lectura autónoma. Y otro dato relevante de esta prueba LEO que traigo también acá es el dato de la evaluación de oralidad. Esta prueba también evaluó la oralidad y en ese caso se vio que los alumnos de segundo año, a mitad de año, un 34% de estos se encuentran en el nivel más bajo en oralidad, que quiere decir que presentan un vocabulario muy escaso y que participan oralmente o que se desempeñan oralmente a requerimiento del docente. Entonces, sabemos que la oralidad también es muy importante para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Quería solamente como que hacer un raconto para ponernos en situación en el Uruguay. Y a partir de este tema que nos preocupa y que nos ocupa,
Vamos a empezar a conversar y le voy a pedir a cada una que comente en unos minutos 2 preguntas que son preguntas muy amplias, pero son preguntas fundamentales. Una es, ¿qué entienden ellas qué entiende cada una de ustedes desde su marco teórico, su experiencia y su rol? ¿Qué es leer y qué es enseñar a leer? Preguntas que parecen obvias, pero sabemos que no lo son. Y por otra parte, ¿en qué aspectos pondrían el énfasis en la enseñanza en las distintas etapas? Así que vamos a comenzar por Leticia, ¿verdad? Bien. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos y para todas. Primero, celebrar este encuentro. Segundo día de encuentro de innovación, donde los y las protagonistas son ustedes, pensando en vuestras prácticas, pensando en esta innovación y en generar más y mejores aprendizajes. Así que empezar por ahí, por celebrar este encuentro, donde el protagonismo lo tienen ustedes y nosotros venimos a aportar algunas cosas más en relación a pensar, en este caso, la enseñanza de la lectura, como Valentina empezaba. Y en esto de la concepción de lectura, yo les voy a contar algo. Estoy leyendo en este momento un libro, una novela de una escritora española, Dueñas, que es además filóloga, y su última novela, que es Por si un día volvemos, recientemente editada, ya está en el Uruguay. Por allí su protagonista, Cecilia, que es un nombre falso, emigra y deja su España natal y no sabe leer. Y tiene sus derechos cortados y sus libertades también coercionadas. Y por allí, en la feria, se encuentra con una maestra jubilada. Y esa maestra jubilada le empieza a enseñar a leer. Pero ¿saben qué? Ella quería leer porque quería tener noticias de su España natal. Porque los periódicos los recibía, pasaban por ella, pero no podía saber qué es lo que estaba sucediendo. Y ella manifiesta allí en la novela que las letras eran ristras ininteligibles que allí ella encontraba. Sabía que algo decían, pero no sabía qué. Tenía un propósito por leer y tenía un propósito para acceder a ella, pero no podía. Hasta que esta maestra jubilada le enseña a leer para poder cumplir con ese propósito de saber qué pasaba en su España. Y ella dice que leer fue un acto milagroso, un acto de descubrimiento y de alumbramiento, y que esa luz jamás se separó de ella. Y empiezo por esto, porque leer es un acto de descubrimiento, un acto de construcción de significados y de sentidos, donde cuando nos enfrentamos al texto, vamos a poner mucho de lo que traemos nosotros y nosotras en ese proceso de lectura. Conocimientos que todas y todos activamos al momento de leer, conocimientos del tema y conocimientos del género al que nos enfrentamos. Concepción esta de lectura que forma base del Plan Nacional de Lectura, cuya comisión formó parte desde el año pasado, también es la base de nuestros programas del anterior y del presente, así como formación docente, como construcción de sentido. Y por allí, Michelle Petit, una antropóloga francesa, hace referencia a que quien lee no es un consumidor pasivo. Y por allí, Marcela, una argentina griega, que no es un lector obediente. ¿Por qué? Porque no obedece a lo que ya está preestablecido, sino que busca no solamente extraer información y tomar datos, sino que construir el significado. Michelle Petit habla en un acto fantasmagórico, donde se ponen en transacción muchos elementos. Y por allí también hacer referencia a la lectura, como nos dice Freire, como acto político, acto creador y acto de conocimiento. Y como no puedo parafrasear a Freire, voy, si me permiten, a leer un pequeño fragmento de la importancia de leer y el proceso de liberación, en donde
Freire hace referencia a lo siguiente: para mí sería imposible comprometerme en un trabajo de memorización mecánica de Babe Bibobú y del Ale Lilolú. De allí que tampoco pudiera reducir la alfabetización a la pura enseñanza de la palabra, de las sílabas o de las letras. Enseñanza en cuyo proceso el alfabetizador iría llenando con sus palabras las cabezas supuestamente vacías de los alfabetizandos. Por el contrario, en cuanto a acto de conocimiento y acto creador, el proceso de alfabetización tiene en el alfabetizando su sujeto. El hecho de que éste necesite de la ayuda del educador, como ocurre en cualquier relación pedagógica, no significa que la ayuda del educador deba anular su creatividad y su responsabilidad en la creación de su lenguaje escrito y en la lectura de ese lenguaje. Y más adelante agrega, en relación a esto de la lectura como significación, que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de la palabra, implica la continuidad de la lectura de la lectura del mundo. Desde esta concepción de lectura decimos, bueno, y leer tiene un montón de componentes. Sí, claro, tenemos el conocimiento discursivo, el conocimiento lingüístico, el conocimiento del sistema. Y todo esto hago así porque estos componentes de la lectura son graficados en las pautas de referencia de tipos lectores y escritores de Prolé, que la mayoría ha de conocer, y si no es muy fácil porque están colgados en línea. Grafica esto abrazado, estos conocimientos, por el comportamiento del lector y por la construcción de significado, porque uno no es más importante que otro, porque para leer necesitamos la interrelación de todos esos conocimientos. Y vamos a hablar de lectura desde la primera infancia, vamos a promover la lectura desde la primera infancia. Acá sabemos que en primaria tenemos la universalización, que vamos a atender a eso ahora desde los 3 años, pero vamos a promoverla desde antes a la lectura. ¿Y eso qué implica? Acercar los materiales, acercar los textos que circulan socialmente. Los textos de cuentos, los de información, y así promover la lectura a partir de esos materiales. Entonces ahí voy combinando lo que es el concepto de lectura con trazas de posibles intervenciones de desarrollar. Y allí es donde uno dice, pero ¿y cómo van a leer si aún no conocen el sistema de escritura? Pues cómo no, si el sistema de escritura no es el único conocimiento que han de tener y han de desarrollar los y las estudiantes. Porque si entendemos la escritura como un sistema de representación y en tanto objeto de conocimiento vamos a irnos aproximando sucesivamente, vamos a promover el acercamiento a la lectura a partir de todos esos conocimientos, en tanto acto creador, acto de conocimiento. Y vamos a poner en funcionamiento, vamos a promover las situaciones fundamentales didácticas de lectura, como son la lectura por sí mismos, la lectura a través del maestro y de la maestra, la lectura de memoria. Y uno dirá, ¿y cómo van a leer a través de la maestra? Y pues, ¿cómo no? La maestra es la que se encarga de la decodificación, pero las decisiones del lector y de lectora la toma la infancia. ¿Cómo? ¿Qué texto leer? Vamos a buscar información sobre los capibara, que están muy en boga ahora. Bueno, ¿en qué libro? ¿En el de los carpinchos? ¿En el cuento de los carpinchos? ¿O voy a ir a una enciclopedia? Primer decisión, y ahí van a elegir el género. Entonces estamos en conocimiento discursivo, uno de los componentes de la lectura. Y así van a ir tomando decisiones y van a ir desplegando, porque como docentes vamos a ir promoviendo la puesta en práctica de diferentes estrategias de lectura, tanto cognitivas, que son las enunciadas por Goodman, como las discursivas enunciadas por María Cristina Martínez. Estrategias de lectura que ponemos todas y todas a lo largo de la vida, porque la enseñanza de la lectura es en todo el trayecto. Y cuando ya lean convencionalmente, no se termina el problema. Cuando ya leen convencionalmente, empezamos a incorporar otros géneros discursivos. Continuamos con las situaciones de lectura fundamentales, pero agregamos otra. ¿Me quedan 2 minutos? Bien. Entonces, ahí tengo una compañera que me... y ahí aparece el leer para aprender. Aparece no, continúa, porque el leer y escribir a través de las asignaturas también están presentes desde antes. Pero acá lo vamos profundizando. Y ese leer y escribir a través del currículum, como nos plantea Simón Tolchinsky en Leer y escribir a través del currículum en su libro, se toman decisiones
donde la escritura está presente. La escritura como toma de notas para guardar memoria, y hablamos y escribimos acerca de lo que leemos, y así actualizamos el potencial epistémico de la lectura en prácticas cognoscitivas, como nos dice Ronnie y Carlino en un paper recientemente publicado en el 24, que hablan de la lectura y la escritura y la oralidad como prácticas cognoscitivas que se entrelazan para actualizar el potencial epistémico, en este caso de la lectura. No quiero dejar de lado que estas prácticas de enseñanza de lectura, la planificación y las intervenciones pensadas en clave de inclusión, en clave de DUA, de diseño universal de aprendizaje, en donde todos y todas puedan acceder a la propuesta. Un paraguas lo suficientemente amplio donde todos y todas tengan un nivel de concreción y un nivel de aprendizaje, pensando en un enclave más amplio, que es una sociedad inclusiva, democrática y cada vez más justa, donde el leer es descubrir y nos da esa tarjeta en la democracia de ser un poquito más libres. ¿Cumplí con el tiempo? Sí. Perfectamente, muchas gracias, Leticia. Ahora las mismas preguntas, entonces, para Camila. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Leticia. Gracias, Leticia, por todo lo que traes. A mí me gusta pensar la lectura como un viaje, ¿no? Porque leer es como viajar al lugar de otros, viajar a otros tiempos. Y como traía Ariel Gold ayer también, es un acto de empatía, porque a través de la lectura me puedo poner en el lugar del otro y entender al otro y poder compartir con el otro y ser un poco más empático. La pregunta es cómo logramos que los estudiantes, sobre todo en los primeros años de alfabetización, puedan hacer este viaje. ¿Qué es lo que necesitan saber hacer para poder viajar? Y a mí me parece importante hacer una distinción, que me parece que a veces no le prestamos mucha atención, entre lengua y lectura, ¿no? El tema del panel era lengua y estamos hablando de lectura. Pero lengua y lectura no es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar la lectura como una puerta de acceso a la lengua. La lectura es acceder a nuestro sistema de lenguaje a través de una nueva modalidad sensorial, que es la visual. Nosotros tenemos todo, y los niños cuando se enfrentan a aprender a leer en primer año, tienen un sistema de lenguaje muy desarrollado. La lectura es revolucionaria porque me permite acceder a ese sistema de lenguaje a través de la vista. Entonces, necesitamos darle las herramientas a los niños para que puedan transformar ese nuevo código, que es un código visual, en un código que ya recontra conocen, que es el código auditivo, que es el de la oralidad. ¿Cómo los ayudamos a transformar un código visual en un código de la oralidad? Porque luego que estemos en el código de la oralidad, ya pueden poner en juego todas sus estrategias, herramientas y conocimientos de la oralidad. Entonces, ¿cuál es el puente entre este código visual y este código oral o de la lengua? Es el sistema de escritura. El sistema de escritura es lo que enlaza esas dos cosas. Entonces, ¿qué necesitan hacer los niños en primero y en segundo para poder pasar de ese código visual a ese código oral? Conocer y dominar el sistema de escritura. ¿Qué necesitan para conocer y dominar el sistema de escritura? Bueno, algunas cosas ya han salido acá bastantes. Básicamente necesitan conocer los sonidos de las letras o conocer las correspondencias entre los grafemas y los fonemas y después poder ensamblar palabras o leer palabras. Es decir, una vez que pueden transformar esas letras en sus sonidos, necesitan unir los sonidos. Cuando unen los sonidos de una palabra, se escuchan a sí mismos decir esa palabra. Y cuando se escuchan a sí mismos decir esa palabra, pueden acceder al significado de esa palabra. Esto es lo que comúnmente llamamos decodificación, aunque es un término como muy cargado y muy vilipendiado también. Yo prefiero usar el término ensamblaje fonológico, porque es mucho más claro también, porque está claro que el ensamblaje fonológico es ensamblar, que es unir, fonología, que es sonido. Entonces, ¿qué es leer una palabra al principio en primero? Es unir sonidos. Necesito pasar de las letras a sus sonidos y unirlos. ¿Por qué es tan importante este proceso de ensamblaje fonológico?
porque es la clave para la autonomía en la lectura. Yo puedo acceder a los textos, como decía Leticia, a través del docente, a través de la lectura, a través del docente. El docente puede facilitarme este trabajo de decodificar, pero que hasta que el niño o la niña de manera autónoma no pueda hacerlo, va a depender de un otro. Y eso es oralidad. A mí me gusta, para distinguir la lectura de la oralidad, pensar a través de qué sistema sensorial está entrando el código. Si está entrando a través del sistema auditivo, incluso si parte de un texto, alguien me está leyendo un texto, es oralidad, lo estoy escuchando. Para que sea lectura, me interesa pensar que es parte del sistema visual y se transforma en oralidad y en lengua y en todo el bagaje que yo tenga y que ojalá que sea fuerte y que tenga un buen vocabulario de la lengua. ¿Y por qué insistimos en esto del ensamblaje fonológico? Básicamente, leer palabras a través de transformar letras en sonidos. Porque sabemos que cuando los niños practican el ensamblaje fonológico de manera sistemática, no muchas veces, unos pocos encuentros con una palabra, en este proceso que cualquier maestro que esté en primero conoce muy bien y sabe que es con mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Un niño que está tratando de quebrar el código, de hacer el clic y está tratando en cada letra cómo suena y mantenerla en memoria y poder unirla. Ese procedimiento, ese proceso, ese trabajo que requiere mucho esfuerzo, da lugar a algo que es casi milagroso en el cerebro, que es formar una representación abstracta de la forma escrita de las palabras. Sabemos que existe una región en el cerebro que le llamamos el área de la forma visual de las palabras o la caja de letras del cerebro, que almacena de manera abstracta la forma escrita de las palabras. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese almacén, técnicamente le llamamos léxico ortográfico, es el que me va a permitir, cuando vea una palabra en un siguiente encuentro, automáticamente y ya sin esfuerzo, reconocerla. Y reconocerla quiere decir acceder a su significado, que es lo que quiero. ¿Por qué me centro en el nivel palabras si leer es todo lo que decía Leticia y leer es viajar? Porque sin poder hacer este proceso de ver una palabra y reconocerla, es decir, acceder automáticamente y sin esfuerzo a su significado, no puedo hacer todo lo otro. No puedo construir el significado, no puedo dialogar con el autor, no puedo comprender el texto. Porque la comprensión del texto, incluso la literal, la más básica, se basa en acceder al significado de las palabras. Esta es una condición necesaria. Está lejísimos de ser una condición suficiente, pero es una condición necesaria. Es el pasaporte. Sin pasaporte no puedo viajar. Entonces, este proceso básico, ¿qué implica para el maestro? ¿Qué implica enseñar a leer en los primeros años? Bueno, en primero y en segundo implica mostrarle cómo funciona este sistema y ayudar a los niños a que practiquen en este sistema, es decir, a que puedan ensamblar fonológicamente las palabras repetidas veces hasta que las almacenen. Y cuando las almacenen las pueden reconocer. Y ahí empieza a aparecer este comportamiento lector de la fluidez, idealmente en segundo. Cuando los niños empiezan a automatizar el reconocimiento de las palabras, las ven y las pueden producir oralmente y por lo tanto acceder a su significado, pueden empezar a combinar palabras entre ellas y hacer este proceso de manera más fluida. Y durante el proceso de fluidez, este facilita la comprensión. Sabemos que existe una relación recíproca entre fluidez y comprensión. Cuanto mayor fluidez tengo, mejor comprendo, pero también cuanto mejor comprendo, mayor fluidez tengo. Y nosotros como lectores expertos tenemos muchos esa experiencia. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un texto que es complejo y empiezo a perderme un poco y no entiendo, pierdo fluidez. Vieron que empezás a leer como de manera monótona, ya no tenés prosodia en la lectura, porque no sabes dónde adjudicar el acento en las palabras porque no estás entendiendo. Entonces existe una relación recíproca entre fluidez y comprensión. ¿Cómo estoy de tiempo? 2. Bien. Entonces no hay nada más empoderante que enseñar cómo funciona el sistema de escritura a los niños para que de manera autónoma puedan acceder al significado de las palabras y sobre ello se construya lo otro. De lo contrario, los que nos quedan son niños que pueden acercarse a los textos, pero que dependen de un otro que le lea esos textos. Y eso sin duda no es el objetivo que estamos tratando de lograr en la escuela.
La segunda parte de tu pregunta refería a la enseñanza en los distintos niveles, y yo vengo hablando sobre todo de primero y segundo, básicamente. Ojalá que primero y segundo, aunque sabemos que esto sigue pasando. Hay estudiantes que incluso entran a la secundaria y no tienen fluidez lectora. Entonces, ¿cómo trabajo más adelante? Primero tengo que, como docente, entender cuáles son estos componentes del sistema y cuáles son los requisitos, cuáles son las implicancias. Un niño que no lee o adolescente que no puede leer de manera automática las palabras, no puede tener fluidez. Y si no puede tener fluidez, no puede tener comprensión, porque sus recursos cognitivos están puestos sobre el proceso de pasar del sistema visual al sistema auditivo. Entonces, estas son vías para la comprensión. ¿Qué puedo hacer en los distintos niveles? Trabajar la fluidez, la lectura en voz alta, modelada por el docente y después practicada por parte de los estudiantes, muy importante, con retroalimentación, es algo que ayuda mucho a trabajar la fluidez. Y la fluidez libera recursos cognitivos para poder centrar todos los recursos en todas las cosas que traía Leticia, que es construir el significado, intercambiar con el autor y con esta visión transaccional de la lectura, que es un diálogo entre el lector, el texto y el autor. ¿Bien? Bien, gracias. Gracias, Camila. Y ahora Eleonora para el final, para estas preguntas, y después seguimos con el intercambio. Bien. Bueno, como conozco y he leído a Leticia y a Camila, y he trabajado con ellas, sabía que yo tenía que aportar algo diferente para decir algo que pueda ser de interés y que les aporte a ustedes. Entonces, voy a aportar otra mirada complementaria y, por supuesto, totalmente alineada y que involucra y está de acuerdo con los aportes que ambas hicieron en este momento. Entonces, popularmente, y cierta academia, cierta corriente ideológica de la academia y la cultura popular suele decir que el humano vive por la ley del más fuerte, ¿no? Y el que sobrevive es el fuerte. Como optimista radical que soy, estoy totalmente en contra de esa postura y parto de la postura, como estudió ampliamente y ha experimentado en diversas experiencias con chimpancés y con humanos, Michael Tomasello, los humanos hemos evolucionado gracias a la cooperación. Ese es el punto de vista básico que creo que todos en esta sala tenemos, por eso nos dedicamos a la educación. Nadie puede dedicarse a la educación sin ser, en cierto porcentaje, un utópico. Entonces, como optimista radical y como decía Tomasello, el ser humano está, la evolución, lo que estudió Tomasello, ¿no? Que Tomasello, es psicólogo y lingüista. Tomasello se interesó por la evolución del lenguaje. Entonces acá, inspirada por Antonio Romano, que ayer fue hasta Varela, yo, como radical que soy, voy a ir a millones de años atrás, más que Varela, y voy a ir en la emergencia del lenguaje, ¿no? Antes incluso de la lectura. La lectura, 3.000 años, lenguaje, millones de años atrás. Entonces, eso, la teoría, hay teorías solamente, obviamente, la teoría de Tomasello y de muchos otros, pero hoy voy a estructurar mi intervención con los aportes de Tomasello, que si no lo han leído, se los recomiendo. Como sostiene Tomasello, el lenguaje es un emergente que surge a partir de la construcción del uso, ¿no? En el uso. Y el protolenguaje, previo al surgimiento del lenguaje, el protolenguaje surge a partir de un interés común, de un contacto y una comunicación entre los humanos que tienen un interés común, colaboran y a través de eso logran su cometido. A partir de ahí, el protolenguaje, antes de que surgieran las palabras, los fonemas, lo que teníamos era la comunicación no verbal, ¿no? Teníamos los gestos, una atención compartida y una base común de intereses y de experiencias, y eso fue lo que nos permitió
comprendernos al principio a través de la gestualidad y incluso algunos, como debe estar una persona en este momento, que no la veo acá, pero debe estar una persona en este momento con lenguaje de señas transmitiendo a partir de la gestualidad. Yo estoy haciendo así, pero esto no quiere decir nada en realidad. La persona que está con lenguaje de señas sí está transmitiendo significado a través de la gestualidad. Bueno, a partir de la gestualidad hay una evolución de millones de años, se llega al lenguaje. El lenguaje tiene un nivel de refinamiento de otros millones de años y de millones de años de oralidad y de diacronías y de desarrollos geográficos en lugares diferentes, y ahí empiezan, ahí están las diferencias de la lengua y los puntos en común también de las lenguas y todo eso, y llegamos a 3.000 años atrás. Llegué a los 3.000 años atrás. 3.000 años atrás, en emergentes de uso simultáneos, diversos y dispersos geográficamente por el planeta, surgen distintas creaciones tecnológicas, y acá como Ceibal, como representante de Ceibal, no puedo dejar de decir, cosa que no dije todavía, que es la lectura. Iba a ir hacia ahí, pero voy a hacerles el spoiler. La lectura, a mí me encanta definirla como artefacto cultural. La lectura es un artefacto cultural. Entonces, el sistema escrito como tecnología, a muchas personas nos encanta decir que el sistema escrito, el alfabeto, es una tecnología. ¿Por qué? Porque si conocen el origen etimológico de la palabra tecnología, quiere decir creación humana. Entonces, si bien el lenguaje también es parte de una construcción de la evolución, la coevolución del devenir de la humanidad, es una coevolución cultural el lenguaje, la lectura es mucho más preciso porque involucra aparte objetos donde debe registrarse, ¿no? Esas letras, esos grafemas, esos dibujos que adquieren distintas formas según la cultura. La nuestra es la cultura alfabética, que se basa en el alfabeto griego y que fue teniendo su propia evolución hasta tal cual la conocemos hoy en el alfabeto español o castellano para los españoles, si hay alguien aquí. Entonces, ¿qué es la lectura? Volviendo, ¿qué es la lectura? La lectura es un artefacto cultural y es diferente de leer. Leer es una práctica social. La lectura es un artefacto cultural que involucra muchísimos otros aspectos que están vinculados. Por un lado, con lo que comentó Camila, que es el acceso a esa invención humana que es el sistema escrito, el acceso. La lectura involucra eso, pero la lectura también involucra todo lo que comentó Leticia, que es el llegar tras las líneas, como decía Gazani, ¿no? Es qué hay detrás de esas líneas. Para eso tenemos que tener acceso a algo súper relevante que también es la especialidad de Tomasello, que es la herencia cultural. Y acá me voy adelantando porque no tengo idea del tiempo, pero voy adelantándome a la segunda pregunta, que ¿qué es enseñar a leer? Entonces, para complementar lo que ya dijeron ellas, que por supuesto también estoy de acuerdo con ambas, para complementar un poco eso, o para decirlo de otra manera, enseñar a leer y la enseñanza de la lectura implican ser guardianes de la herencia cultural de la humanidad. Y la lectura es transmitirle, porque con esa llave, que podría ser lo que dijo Camila, o esa capa, alas, que podría ser lo que dijo Leticia, les estamos dando acceso a un tesoro, y perdonen la cursilería, pero está, llámenlo como quieran, le pueden llamar
el data lake, que es un término que aprendí hace poco con los compañeros de TI, el data lake de la herencia cultural. Eso es lo que hacemos cuando enseñamos a leer, porque es mucho más que un código y es mucho más que un texto. Es una herencia cultural que tiene millones de años y nada más y nada menos que eso es responsabilidad no solo de la escuela. Y acá me voy a adelantar capaz a tu segunda pregunta. ¿Un minuto me queda? Lo dejo tipo como clickbait para la segunda parte, que es que esta responsabilidad, que no implica solo la escuela, implica un pacto social. Y esto lo comentó un poco Teca, lo comentó Mariana, y lo que comentaba Teca también lo han presentado previamente colegas como Mariana Guiñazú, que forman parte de propuestas del equipo de lengua en Ceibal, que es la experiencia de Mendoza, muy parecida a la de Serap. No hay éxitos en estos números terribles que nos comentaba Valentina al inicio de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. No vamos a lograr cambiar esa realidad y esa crisis que estamos viviendo, que es una crisis de la herencia cultural la que estamos viviendo y es compleja. No es solamente culpa de las redes sociales, la tecnología, la inteligencia artificial o las guerras, es mucho más compleja. No vamos a lograr cambiar eso si no tenemos un pacto social. Y nosotros acá somos actores fundamentales de ese pacto social, pero creo que ya cumplí mi tiempo, así que te dejo, Valentina. Bien. Muchas gracias a las tres por sus respuestas y su claridad, su manejo de la temática. Creo que en esto de las metáforas de la llave, del viaje y tal, me gustó algo que dijo Leticia de la lectura como un acto de descubrimiento, y creo que ahí tenemos como visiones que pueden ser complementarias, un acto de descubrimiento del sentido de un texto, también un acto de descubrimiento como del sistema de escritura. Todas las que somos fuimos maestras de primero, de segundo, tenemos la experiencia del momento en que los chiquilines descubren ese sistema, en el momento que los chiquilines descubren información que estaba también oculta en un texto, y después, bueno, la visión de Eleonora con esta perspectiva histórica que siempre nos ayuda como a poner no sé, en perspectiva esta temática, esta visión más cultural e histórica. Y bueno, tenemos esta responsabilidad de hacer que esta herencia cultural sea enseñada y aprendida, que son dos cosas que no siempre vienen juntas, enseñanza y aprendizaje. Entonces, la siguiente pregunta que les voy a hacer, que les pido que comenten ahora sí ya de forma más espontánea en el orden y eso, es, bueno, ¿qué pasos creen, inspirados también un poco por la charla de Teca, que nos da una envidia sana? Y como decía Darío, somos un país de unas dimensiones mucho menores. ¿Qué pasos les parece que podríamos dar desde las políticas públicas, políticas educativas, en este sentido, según lo que venimos comentando, para tener un abordaje que sea conjunto y una mejora de estos aprendizajes? También, si hay algo que hayan anotado, que quieran, porque vi que fueron anotando cuando hablaba la otra, si hay algo que quieran contestar, pueden hacerlo. Miren el tiempo. Gracias. Bueno, empiezo yo. Dale, seguimos mismo. Escribí porque es de formación de profesión. Sí, sí. Como toda maestra y toda docente, tengo que tomar notas. En estos pasos, en este pacto social, y esto que traías vos, bueno, como política educativa, una de las patas de política educativa del quinquenio es justamente la mejora de los aprendizajes. Y en la mejora de los aprendizajes está necesariamente la mejora de los niveles de desempeño en lectura, que ya dijo Valentina, de dónde se arrojan los datos nacionales, internacionales. Tenemos los datos allí y el pacto puede empezar por ahí, ¿no? Por mejoras de los aprendizajes. Algunas cosas ya se están haciendo. De la mano de estas mejoras de los aprendizajes tenemos también la universalización de 3 años, no es menor. Tenemos un porcentaje elevado todavía, que es un 35% aproximadamente, de gurisas y gurisas con 3 años que no están escolarizados. Y cómo no, en las escuelas donde vamos a esto de la herencia cultural, acercarlos a la cultura escrita, al comportamiento lector, a la práctica de lectura, al gusto por ella.
porque algo que en su génesis nos planteaban Delia Lerner, Emilia Ferreiro, estar alfabetizado no es sinónimo de saber el alfabeto. Y leer no es sinónimo de decodificar, porque no vamos a pedir que los gurises y las gurisas desde los 3 años conozcan el sistema de escritura en su totalidad. Podrán tener algunos elementos que les permitan acercarse a ese conocimiento, pero van a poder leer. Porque capaz que ustedes conocen este libro de Karina Macadar, que es una escritora uruguaya, lo editó Santillana hace unos años, que es un 100 pies con olor a pata. No me acuerdo muy bien el título, soy media mala para acordarme. Pero lo cierto es que en las páginas el 100 pies tiene 100 patas y cuando le invitan a jugar, pobre 100 pies no le da el tiempo para vestirse y atraviesa la página doble un puf, puf. ¡Qué terrible olor a pata! ¿Y saben qué? Cuando es el libro preferido de los nenes y las nenas de 3, de menos, de 5 o de primero, que todavía no saben leer convencionalmente, son capaces de ir al libro y decir, a pesar de no conocer las letras, ¡puf, puf! ¡Qué tremendo olor a patas! O antes, cuando recién están en los balbuceos, hacer y balbucear lo que allí dice. Entonces, la inmersión en la cultura escrita la hacemos desde los inicios. Y si me permiten, para cerrar y darle paso a las compañeras a esto, voy a leer un pequeño pasaje. Me gusta mucho andar con libros, como se dan cuenta. La lectura, Otra revolución, de Andrueto, editado por el Fondo de Cultura Económica, y creo que esto aporta a este pacto social. Así, leer, escuchar, escribir es abrir para nosotros y para otros un camino de libertad. Conecto con el inicio. Pero no se trata de algo dado de una vez y para siempre, sino de un camino. Porque ya no es en un libro o en una acción, sino en el tránsito, en la precariedad de lo que está dejando de ser para convertirse en otra cosa, en ese río del tiempo que va de una palabra a otra, de un libro a otro, de un gesto a otro, donde se aprende y donde se enseña. Podemos ofrecer libros y diseñar estrategias de lectura, pero servirán de poco si desarticulamos la capacidad de disparar la letra, si desactivamos su cualidad de transformarnos, de incomodarnos, de hacernos pensar. Escuché decir una maestra, quiero ser un puente sencillo entre los libros y mis alumnos. No sé si hay una definición mejor para un maestro, en cualquier nivel educativo, que la de ser un puente por el que transita un saber recibido. Linkeo con lo de la herencia cultural. Para cerrar, y voy un poquito más adelante, un maestro como un puente entre lo que antes hubo y lo que vendrá. Un puente a través del cual se produce un encuentro. Pero convertirnos en puente no es una tarea mecánica, muy lejos de eso. Ni ingenua, ni exenta de ideología. Linkeo con Freire. Leer es un acto político. Somos lo que hemos vivido y leído. Somos el resultado de poner en cuestión eso que vivimos y leemos. Con esto dejo esta idea para este pacto social, mejoras de aprendizajes, haciendo foco en la lectura, para ser un poquito más libres en una sociedad democrática y un poquito más justa. Gracias. Camila o Eleonora, la que quiera seguir. Bueno, dale vos. Leer es un acto político. Yo no sé si que me lean es tan político como leer yo mismo. Yo creo que el pacto tiene que ser que todos los niños y niñas y adolescentes y adultos, pero sobre todo cuando egresan, para mi gusto, de tercero, puedan leer de manera autónoma. Porque si no, van a consumir las lecturas que otros elijan para ellos. Y yo quiero que puedan elegir lo que van a leer y quiero que lo puedan leer solos, por sí mismos.
Y para eso es necesario construir sobre las bases de la lectura. Y las bases de la lectura es poder leer palabras. ¿Eso es todo? No. Yo estuve estudiando un poco tratando de entender cómo llegamos a donde estamos, mirando como la historia, por ejemplo, de las pautas de referencias de tipos de lectores, de ProLe. Y me llamó mucho la atención algo que pasó entre las pautas anteriores a las actuales, no sé de qué año son, que es que existe como un, no sé cómo llamarle, como dogma o eslogan o moto, que es leer no es decodificar. Todos estamos de acuerdo con que leer no es decodificar. Pero se perdió entre unas pautas de referencia de lectora y las siguientes la segunda parte de ese eslogan, que es leer no es decodificar, pero sin decodificar no se puede leer. Y a mí me preocupa ese pequeño agujerito que tenemos ahí. Entonces, si a mí me preguntás qué es lo que necesitamos hacer, necesitamos que todos los niños puedan decodificar para poder leer, para poder viajar, para poder construir, para poder interpelar, para poder hacer una lectura crítica. Necesitan poder decodificar o, como les decía recién, ensamblar fonológicamente. Necesitan leer palabras de manera automática. Y yo creo que ese es como un agujerito chiquito que nos está generando consecuencias muy grandes. Porque todos los estudios que tenemos sobre los desempeños lectores en todos los niveles socioeconómicos, en primer y segundo año, muestran que la mayoría de los niños, afortunadamente y gracias al arduo trabajo de los maestros, conocen las correspondencias grafemas, fonemas y conocen las letras. En Uruguay se enseñan las letras y se enseña el sonido de las letras y es un objetivo de aprendizaje, incluso creo en el último año de inicial. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que los niños conocen los sonidos de las letras. En un sistema de escritura que llamamos transparente, como decía Teca, eso quiere decir es muy consistente la relación entre las letras y el sonido de las letras. Si nuestros niños conocen los sonidos de las letras, ¿por qué no pueden después leer palabras si no tienen fluidez lectora? ¿Qué pasa ahí? Mi hipótesis, ustedes sabrán mucho mejor que yo, pueden pensar en sus prácticas de aula, los que están en primero y segundo, es que no estamos enseñando a ensamblar. Enseñamos las letras y después enseñamos estrategias para anticiparnos a lo que dicen esas palabras en los textos, pero no enseñamos a ensamblar, no le decimos, bueno, entonces la manera de leer esta palabra es agarrar esta letra, la transformas en su sonido, esta letra la transformas en su sonido, esta en su sonido, ahora los unís, ¿qué se forma? Para eso te sirve saber las letras. Si lo que vas a hacer es, en un texto, mirar el título, mirar las imágenes y anticiparte a qué será esa palabra en función de que con letra empieza, con qué letra termina y qué largo tiene, no necesitas ni conciencia fonológica. ¿Por qué trabajamos la conciencia fonológica? ¿Por qué el énfasis en conciencia fonológica? Porque es lo que necesitan los niños para aprender el sonido de las letras. También para segmentar las palabras, para escribirlas, pero estamos hablando más de lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Para mí los maestros de primero y segundo año, además de lo que ya están haciendo, que lo están haciendo muy bien, que es que los niños conozcan las letras y los sonidos de las letras, necesitan ensamblar fonológicamente y practicar. Porque solo mediante la práctica se puede automatizar este proceso. Y solo mediante la automatización de este proceso se puede poner todos los recursos cognitivos en lo importante, que es el significado. Y Eleonora, para cerrar. Sí, como decía, es una herencia cultural, son millones de años y somos una sociedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es, y también traje a Tomaselo quiero cerrar con eso, de la colaboración. No podemos tener algo que estamos teniendo ahora, que son docentes dispersos aplicando distintas iniciativas. Entonces, parte del pacto social es generar una política pública y yo, siguiendo los que estuvieron el año pasado en Antel, que Mariana Guiñazú nos alentó a que desde los docentes, desde la base y después llegando al Parlamento, construyéramos una ley de alfabetización. Si tuviera más horas el día, yo me pondría al hombro traccionar que salga esa ley con los distintos actores. Es uno de mis sueños. Capaz que para el tercer, cuarto, quinto, sexto encuentro de innovación pedagógica estemos en camino de empezar
a lograr, a esbozar con los docentes un borrador de esa ley, pero leer es un derecho y debe ser una política de Estado, así como el Estado uruguayo tuvo el acierto de crear Ceibal todos estos años y ha generado un impacto. También me parece que tenemos que tener una ley de alfabetización o que va a iniciarse con un pacto social. Esa ley de alfabetización se va a poder lograr cuando uno dice, ¿cómo que alfabetizar por ley? ¿Qué quiere decir eso? Que es obligatorio alfabetizar a los docentes. A los docentes también, a los niños. Lapsus. Iba a ir para ahí después. Es obligatorio alfabetizar a los estudiantes, pero hay que formar a los docentes para que puedan alfabetizar a los estudiantes. Hay que trabajar muchísimo con las familias, porque hablamos poco de la inequidad, pero es fundamental, porque en cuanto a métodos y todas estas cosas que pudieron tal vez percibir, tal vez alguna matiz de enfoques que plantearon tanto Leticia como Camila, cómo llegamos a las personas de contextos vulnerables, que son las que tienen menos capital cultural, y las inequidades y la infraestructura de esta sociedad, que a veces no parece tan colaborativa, la verdad, a ellos es a lo que más los afecta. En inicial está estudiado, un niño o niña de contexto vulnerable llega con un porcentaje por abajo del 30% de vocabulario en comparación con sus compañeros de quintiles más altos. Esa base, dentro de un mismo quintil, en un mismo grupo, hay diversidad también. Primero, lo dicen todos los docentes y los estudios, no hay grado más diverso que primero. ¿Por qué? Porque se basa justamente en el contexto familiar del estudiante. Vienen todos con el conocimiento, si no tuvieron educación inicial, que muchos niños llegan a primero sin haber tenido. Entonces, en inicial hay que fortalecer, hay que empezar desde inicial, hay que fortalecer el rol de las familias, sensibilizar a las familias en su rol, que hablen con los niños, el nivel de dislalias que estamos teniendo, el nivel de problemas de oralidad que se están reportando. Hace poco tuvimos una reunión por la app Aprenderia de Ceibal, que es de alfabetización inicial, y tuvimos una reunión con las fonoaudiólogas del Pereira Rosell, y dicen que exponencialmente les llegan cada vez más casos de niños y niñas con problemas de oralidad. Estos problemas de oralidad que se dan en inicial van a impactar a esto. Entonces, la ley de alfabetización, ¿qué va a permitir? Una acción transversal. Ayer el ministro de Maía hablaba de la transversalidad que se quiere lograr. Acá tenemos que tener involucrado también al Ministerio de Salud Pública, porque la educación es un derecho y la educación es parte de la salud pública del país. Entonces tenemos que tener acciones de los distintos actores del Estado para generar distintas políticas. Una vinculada a formación docente, otra vinculada a las condiciones de infraestructura. No sé si vieron, hace unos días salió un artículo salió un informe, se difundió un informe de UNICEF de cada dos niños uruguayos, uno no tiene la infraestructura necesaria para las condiciones para aprender. Es decir, no tiene piso, tal vez en su casa, no tiene calefacción en invierno, no se puede aprender en esas condiciones. Entonces, somos muchos los actores que tenemos que participar del pacto social. Y alguien dirá, ay, pero ¿por qué tanto por la lectura? Y bueno, acceder al código escrito y poder leer es una de las bases del aprendizaje. Y como todos sabemos, porque estamos en la educación, sabemos que la educación es una de las bases del desarrollo de la persona. Y de esto, para cerrar, porque supongo que tengo que ir cerrando, es una de las bases para poder lograr nuestro cometido, que es que la humanidad continúe. Porque citando a Ariel Gold, que no sé si está por acá hoy, ahora, o ya se fue, ayer Ariel hablaba de individuos y personas. Y bueno, para que seamos todos personas y construyamos personas, nuestro rol en la sociedad es cuidar esa herencia cultural como un gran tesoro que nos fue dado y pasarla a las próximas generaciones y que las próximas generaciones la pasen a la siguiente. Eso es lo que realmente
nos va a dar sostenibilidad como especie humana en este mundo que nos tocó. Bien, muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando porque se nos hizo la hora del almuerzo, nos pasamos, pero bueno, quería agradecerles mucho a las tres. Sin dudas hay diferencias en muchas ideas y bases que yo creo que es importante discutirlas y ponerlas sobre la mesa. Este es un inicio de una conversación que puede seguir. Y también me quedo con la idea de qué suerte que tenemos de tener personas comprometidas, realmente preocupadas por los aprendizajes de nuestros chiquilines, que es un derecho el aprendizaje de la lectura. Así que muchas gracias por su tiempo. Valentina, Camila, Leonora, Leticia, nos tocó la hora del almuerzo. No hay timbre, pero viste que ya es como... Nos levantamos todos. Bueno, despedimos a quienes nos siguen por el canal de Ceibal, por el streaming, quienes permanecemos acá en el edificio. Bueno, vamos a tener en la tarde. Gracias. Luego el almuerzo, paneles de discusión y talleres inmersivos. O sea que tienen que pasar nuevamente por acreditaciones para elegir el panel de debate y después la experiencia de taller inmersivo. Muchas gracias.